Buenas tardes, queridos hermanos y amigos, bienvenidos a la casa del Señor. Dice el salmista que los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Y en esta forma tan agraria, ¿verdad?, pero tan poética también, se nos recuerda la promesa del Señor, de que Él siempre está con nosotros, de que en las peores circunstancias que podamos tener, el Señor al final cumple su propósito bueno en nuestras vidas. Y por eso la invitación en esta tarde es a adorar al Señor con gozo, con acción de gracias, porque Él es Dios bueno y, como también dice el salmista, para siempre es su misericordia. Así que disfrutemos de este tiempo de alabanza, de adoración al Señor, y vamos ahora a cantar cánticos con los cuales vamos a expresar nuestra adoración a nuestro Dios. Que Él nos bendiga en esta tarde. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también los demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acciones de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Bendito Señor y Dios, te alabamos, te bendecimos, te damos las gracias, porque tú no solamente enviaste a tu Hijo Jesucristo para que anduviera entre nosotros, Señor, enseñándonos el mensaje del reino, trayéndonos la buena nueva de esperanza, de eternidad. No solamente, Señor, Él dio su vida en la cruz, pagando por nuestros pecados, sino que además, Señor, tú le resucitaste, tú le levantaste de los muertos. Y, Señor, en esa nueva vida, nosotros hemos encontrado vida, nosotros hemos encontrado sentido, propósito. No hemos encontrado, Señor, una varita mágica, no hemos encontrado la solución a todos los problemas, porque la vida en este mundo, Señor, todavía sigue teniendo sus dificultades. Pero te miramos a ti, Señor, enfocamos nuestra vida en ti, y eso, Señor, nos da ánimo, nos da aliento, Señor, nos levanta cuando caemos. En definitiva, Padre, estamos gozosos de ser tus hijas, de ser tus hijos, de andar en tus caminos. Alabado seas, Padre. Hoy nos reunimos después de una semana de trabajo, algunos ya de vacaciones, Señor, por las fechas en las que nos encontramos. Y, Padre Santo, pues en todas las diferentes situaciones que hemos vivido, tu presencia no nos ha faltado, Señor, y por eso estamos agradecidos. Y siempre, Señor, elevamos oración por aquellos que cercanos a nosotros o que no conozcamos, Señor, pero que aún no son hijos, hijas tuyas, Padre, y no dejamos de implorar que tu gracia, Señor, tu mano de salvación, siga tocando vidas, siga transformando corazones, Padre Santo. Vemos tanta necesidad de ti en nuestro mundo, Señor, de tu presencia, de tu amor, de tu mano de sanidad, Señor, de tu mano de prosperidad, de bendición. Queremos, Padre Santo, que venga tu reino y que podamos ver, Señor, este mundo transformado por ti. Nosotros aquí estamos, Señor, en tus manos para que tú nos uses en la extensión de tu reinado aquí en la tierra, Padre Santo. Bendice a nuestros hermanos y hermanas en lugares del mundo que están siendo perseguidos por causa de tu nombre. Bendice a tu Iglesia Universal, Padre Santo, y que podamos ser un testimonio hermoso de que tu Hijo ha resucitado, de que en ti hay vida, de que en ti hay esperanza, que tú eres el gozo de nuestra salvación. A ti sea la gloria, Padre, y todo esto te lo pedimos y lo ponemos en tus manos, en el bendito nombre de Cristo. Amén.
Y dice la palabra del Señor: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Vuélveme el gozo de tu salvación. Este es un salmo de David. Este es un salmo de aquel que, siendo un jovencito, el Señor escogió de entre muchos hermanos, siendo él el menor, hermanos capaces, hermanos más hechos físicamente. Se buscaba a alguien que pudiera comandar al nuevo ejército judío o israelita que se estaba montando para poderse defender de enemigos externos, porque ya había una tierra que cuidar. Ese David que cuando Goliat aparece como amenaza al pueblo, es el que da la cara y dice: bueno, pero ¿a qué miedo si es el Señor el que está con nosotros? Ese David que, cantando salmos, apaciguaba a Saúl. Ese David paladín de un pueblo que hasta el día de hoy ha quedado memoria de él, porque del linaje de David también vino el Señor, vino el Salvador. David tuvo una experiencia muy intensa de Dios. David vio cómo el propósito, la voluntad de Dios en su vida reubicó todo lo que él podía haber pensado, todos sus planes, todos sus sueños, sus ambiciones que podían tener. Bueno, seguro que ninguno se cumplió, porque Dios tenía un propósito específico para él, un propósito bueno, porque era el propósito de Dios, ¿verdad? Y David llegó a ser grande como no podía él jamás haber imaginado. El gran rey de Israel. Ese David grande, ese David cercano al Señor, escogido por él, ahora dice: Señor, devuélveme el gozo de tu salvación. Y cuando uno tiene que recuperar algo, ¿es por qué? Porque lo ha perdido. Fijaros, qué situación, ¿verdad? La de David. En el encabezamiento del Salmo se nos dice al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Conocemos la historia, ¿verdad? David puso sus ojos en una mujer casada y no solamente la deseó, sino que la quiso para él. Y al marido de esta mujer casada lo puso al frente del ejército en primera línea de batalla para asegurarse de que muriera. De hecho, a otros generales les dijo: cuando él esté en una situación de batalla, dejadlo solo, para que pueda morir y yo me pueda quedar con ella. Miserable. La verdad es que no hay un adjetivo que se pueda poner, ¿verdad? Una actitud increíblemente miserable, ruin, en fin, todo lo que podamos pensar es poco. Y estamos hablando de David, de aquel en el que Dios fijó sus ojos, aquel en el cual Dios dijo: de su simiente vendrá el Mesías. David tuvo situaciones en las cuales la presencia de Dios, el propósito de Dios, todo lo que de Dios había en su vida parece que se había perdido. Y el profeta Natán viene a él y se lo hace ver. David se arrepiente, pero escribe este salmo y dice: Señor, devuélveme el gozo de tu salvación. Había perdido esa pasión con la que nosotros encontramos en los libros históricos, en Crónicas de Samuel, ¿verdad? Cuando encontramos referencias a David, no está ahí en su vigor, ¿verdad? No es ese joven celoso de Dios, ese que está dispuesto a pelear con el gigante. No, aquí encontramos a un hombre que ha perdido el rumbo, que ha perdido el horizonte. Y cuando se da cuenta tiene que clamar a Dios, pidiendo
que le devuelva el gozo de su salvación. No solamente había pecado contra Dios, contra su prójimo, sino que en él había tristeza, había amargura. Él quería recuperar el gozo de las cosas bien hechas. Por eso dice, espíritu noble me sustente. Y esta experiencia de David, una experiencia muy radical, quizás podríamos pensar, ¿verdad? Pero es una experiencia que nos tiene que hacer pensar también a nosotros. Porque a veces hemos podido tener el mismo comienzo en nuestra vida que David, pero quizás encontrarnos con el tiempo de haber perdido el gozo de ese encuentro, de esa relación, de esa salvación que el Señor nos ha dado. Nosotros usamos, ¿verdad?, expresiones para reflejar ese encuentro clave en nuestras vidas con Dios. Hablamos de nuestra conversión, hablamos de la transformación de vida y usamos la expresión el primer amor, ¿verdad? Ese primer amor, hablando de ese momento en el cual el Señor Jesús entró en nuestras vidas. Ese primer amor que se despierta en nosotros cuando el Señor perdona nuestros pecados, cuando borra nuestras culpas, ¿verdad? ¡Qué alivio! Siempre que hay algún gráfico, algún dibujo sobre culpa, ¿verdad? Siempre es algo muy pesado sobre nuestros hombros. La culpa es algo muy difícil de llevar. Y el Señor dice, yo llevaré tus culpas, yo llevaré tus cargas, yo borraré tus pecados. Hacemos borrón y cuenta nueva, empiezas de nuevo, transformo tu realidad. Ya no tienes que vivir conforme a otros valores, porque aquí está el mensaje del Evangelio. Y esa primera experiencia, la llamamos el primer amor, ¿verdad? Porque es singular, es único, es especial, es algo casi, o sin duda, irrepetible, ¿verdad? Esa pasión que sentíamos. Yo no sé si os acordáis todavía de cuando conocisteis al Señor, cuando tuvisteis ese primer encuentro con el Señor, ¿verdad? Bueno, en la edad que haya sido, ¿verdad? Pero muchos quizás en la juventud. Y con qué pasión, ¿verdad? Vivíamos, con qué pasión, pues lo compartíamos con las personas que estaban a nuestro alrededor. Con qué disposición servíamos en la iglesia, ¿verdad? Porque había fuego en nosotros, había entusiasmo, ¿verdad? Estaba el gozo de la salvación de Dios en nosotros. Teníamos ese primer amor que trae gozo a la vida. Dice el Señor Jesús en las parábolas de la oveja perdida, de la moneda perdida, en el Evangelio de Lucas, dice que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Esa experiencia del encuentro con Dios es una experiencia de gozo no solo aquí, sino en el cielo. Pero por supuesto lo es en nuestras vidas. Cuando escuchamos el encuentro de Felipe y el eunuco, ¿verdad? Ese eunuco que andaba buscando, que estaba cerca, que casi palpaba con sus dedos la realidad de Dios, pero que no acababa de encontrarla. Cuando tiene la experiencia de entender el mensaje de gracia, el mensaje de salvación, cuando él acepta que Cristo, leía Isaías 53, ¿verdad? Que había muerto, que había perdonado sus pecados y dice, ¿qué impide que yo sea salvo? Se bautiza y dice que el Señor se llevó a Felipe y el eunuco siguió gozoso su camino. Venía enfrascado intentando comprender, venía enfrascado intentando encontrar propósito. El encuentro con Dios hizo que siguiera su camino con gozo. Y yo creo que todos podemos identificarnos con esa experiencia del gozo del Señor en nosotros. Pero es cierto que también podemos identificarnos con experiencias, no digo, cada uno, ¿verdad? Conocemos su propia vida, conoce su propia vida. No sé si por periodos cortos, periodos largos, ¿verdad? Pero a veces podemos sentirnos como David y clamar al Señor y decirle, Señor, devuélveme el gozo de tu salvación. Cuando miramos atrás a ese primer amor, a ese primer encuentro, a esa primera experiencia con nuestro Dios, a veces la podemos mirar con añoranza. La podemos mirar a veces ya con distancia, ¿verdad? Ya el fuego no es tan
apasionado. Ya no es en nosotros esa actitud voluntariosa, dispuestos, animosos. Y a veces, en el peor de los casos, y me gustaría pensar que no nos llega a nosotros, pero también a veces nos pasa, el gozo de la salvación, cuando no está, lo que trae a veces es tristeza. A veces lo que trae es amargura. Cuando el gozo del Señor no está en nosotros como una experiencia fresca, cotidiana, lo contrario es el sinsabor. Lo contrario es a veces que se nos agría hasta el carácter. Porque ya no es la pasión de Dios obrando en nosotros, ya no es su espíritu fogoso en nuestras vidas, sino que quizás ha entrado la rutina, la costumbre, y nuestras vidas pierden pasión, pierden ilusión, pierden felicidad. El tiempo es muy tramposo para estas cosas, ¿verdad? Si nos descuidamos. Es verdad que la vida nos da más sinsabores que alegrías. Cuando miramos cuántas veces nos hemos preocupado durante la semana, nos damos cuenta de que estamos siempre preocupados, ¿verdad? A ver si llegamos a fin de mes, a ver si me renuevan el contrato, o a ver si encuentro el trabajo, a ver si mi amigo, mi familiar, que está enfermo, se sana. Cuánto tiempo, ¿verdad?, por la distancia que no veo a mi familia. Y ahí hay una serie de cosas, ¿verdad?, preocupaciones. Miramos a lo que está sucediendo con la pandemia, lo que está sucediendo con nuestros políticos, sea del color que sea. Y al final vemos que en nosotros hay muchos sinsabores, ¿verdad? A veces ya ver los telediarios es una angustia, ¿verdad?, porque no nos dan ni una alegría. Y entonces vamos afectados por los problemas, por los conflictos en casa o en el trabajo o en nuestro entorno, vamos perdiendo ese gozo del Señor. Parece que el peso empieza otra vez a ser muy poderoso en nosotros. El Señor Jesús contaba algo parecido en la parábola del sembrador. Y hablaba de aquellos que decían que la semilla había caído entre espinos. Los que son, fijaros, cuando Jesús interpreta sus propias palabras, dice que hay aquellos que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran, ahogan la palabra y la hacen infructuosa. A veces pensamos que esto es simplemente gente que deja de creer, pero si leemos la parábola con calma, nos damos cuenta de lo que pudiera estar diciendo es que la palabra ha germinado, pero se ahoga por los afanes de la vida, pero esas personas no dejan de ser creyentes, simplemente son creyentes ahogados. ¿Por qué? Porque han perdido el gozo de la salvación por los afanes de la vida, por los problemas que vienen y a veces por las propias ambiciones que uno se marcan, en las cuales no ponemos al Señor, en las cuales no hacemos al Señor partícipe y empezamos a sentirnos superados, empezamos a sentirnos desbordados y mirar a nuestra vida espiritual por momentos no es siempre una experiencia de gozo. Desgraciadamente, con el tiempo perdemos también la perspectiva, porque nuestra esperanza no es una esperanza solamente presente, sino que nuestra esperanza además es una esperanza eterna. Nosotros anhelamos el día de la venida del Señor. Nosotros estamos esperando ese momento en el que nos encontremos con Él, en el que ya no habrá sufrimiento, en el que ya no habrá llanto, en el que ya no habrá enfermedad, en el que ya no habrá necesidad, pero como decía Don Quijote, le decía a Sancho, largo me lo fiáis, amigo Sancho. Parece, ¿verdad?, que esa esperanza que el Señor puso y pone en nuestro corazón de saber de que un día estaremos con Él, de que un día reinaremos con Él, de que un día todos nuestros problemas acabarán porque estaremos en la presencia de nuestro Señor, eso nos parece tan distante que deja de ser una experiencia gozosa. Los afanes del día a día, la preocupación de lo cotidiano nos impide mirar más allá de lo que tenemos en nuestras vidas y a veces nos olvidamos
y dejamos de reconocer que nuestro llamamiento no es solamente a la vida presente, sino a una eternidad con nuestro Señor. Y también esa distancia, ese tiempo va haciendo que se vaya aminorando, se vaya gastando ese gozo en nuestro corazón. Empezamos a buscar gozo y satisfacción en lo inmediato, porque la eternidad tarda mucho, piensan algunos. Pero no nos equivoquemos. Primero, que no podemos perder como cristianos nuestra expectativa de que el Señor viene, y viene para traernos esa vida eterna. Pero que además, equivocarnos pensando que eso va a tardar mucho y que lo importante es el hoy, que muchas veces es donde nosotros consumimos ese gozo del Señor en nuestras preocupaciones de lo cotidiano. Recordemos la parábola del Señor Jesús del rico insensato. ¿Y cómo le dice? Aquel que dice, hoy lo he conseguido, hoy tengo el gozo, mis graneros llenos, he cobrado bien este mes, estoy bien surtido, la nevera llena, he pagado las letras, la vida ya ha cubierto su propósito. Ese gozo inmediato nos despista del gozo eterno. Y el Señor dice, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con el Señor. También eso apaga el gozo del Señor. Por eso Pablo en Romanos nos hace una exhortación importante a recordar que el Señor tiene que ser nuestro objetivo en la vida, en lo inmediato y en lo futuro. Y por eso en el capítulo 14 de Romanos el Señor dice, si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, la consecuencia, va a repetirse Pablo, pero quiere que lo entendamos bien, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Esa convicción en lo presente y en lo futuro es lo que hace que el gozo del Señor se mantenga vivo. Cuando perdemos perspectiva del Señor en nuestro tiempo presente y la ponemos en nuestros afanes, cuando perdemos perspectiva de que Dios es el que tiene que cumplir su propósito bueno en nosotros y empezamos a tomar nosotros las riendas de las situaciones sin contar con Dios, al final lo que hacemos es entrar en el camino de la angustia porque descubrimos que nosotros por nosotros mismos no lo podemos todo. Que podemos cosas, claro, no somos inútiles, no somos incapaces, somos gente lista, pero llegamos hasta un cierto punto. Y nos damos cuenta que a partir de ahí no podemos pasar. Y nos angustiamos. ¿Por qué? Porque hemos buscado el gozo de lo temporal y hemos perdido la perspectiva del gozo de lo eterno, del gozo del Señor. Por eso, la palabra del Señor nos invita a que vivamos de manera intensa nuestra relación con el Señor y lo hagamos de manera cotidiana. David, que era rey, que lo tenía todo, que incluso tuvo a la mujer que quería de la forma tan miserable que lo hizo, pero la tuvo. Al final tuvo que reconocer su pecado. Tuvo que reconocer que así no se hacen las cosas, que lo que él pensaba que podía ser un gozo momentáneo, un gozo y un éxito porque había conseguido lo que quería, en definitiva era para él un fracaso. Su alma se secaba dentro de sí. El gozo del Señor ya no estaba presente en su vida, por muy rey que él fuera, porque había dado la espalda al Señor. Por eso tiene que decir en el versículo 8, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. No había gozo en sus ambiciones personales, aunque él creía que sí. Nuestro gozo en los creyentes está en obedecer al Señor, en vivir conforme a sus propósitos, conforme a sus valores. El planificar nuestra vida, claro que hay que planificarla, pero siempre contando con el Señor, no dejando que el pecado tome el control de nuestras decisiones, no dejando que ambiciones desmedidas nos hagan perder perspectiva de a qué nos ha llamado el Señor.
necesitamos reconocer, si es nuestra situación, necesitamos reconocer nuestra distancia con el Señor, necesitamos reconocer nuestras faltas y nuestro pecado, pedirle perdón al Señor, buscarle con pasión, con intensidad y pedir que Él nos revuelva el gozo de su presencia. Porque, hermanos, el gozo del Señor no es una experiencia pasajera. El gozo del Señor no es una experiencia puntual. Aún en medio de las dificultades, aún en medio de los problemas, el Señor es el gozo de los que en Él confían. Nuestro hermano ha leído antes en Filipenses 4. Gozaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos, o sea, gozaos doblemente en el Señor. ¿Quién está escribiendo eso? El apóstol Pablo. ¿Y dónde estaba Pablo cuando escribía eso? En la cárcel. ¿Cómo puede uno en la cárcel escribir gozaos y alegraos? ¿Cómo puede ese apóstol Pablo en esa misma epístola decir para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? ¿Cómo puede decir esos disparates cuando la vida le va tan mal? Porque no busca el gozo en las cosas de este mundo, sino que tenía puesto sus ojos en el Señor. Y aún en el momento más difícil de su vida, aún en el momento en el que seguro que estaría preocupado de si la sentencia era de muerte, seguro que tenía noches de desvelo, no pensemos que esas cosas no le pasaban, pero aún en medio de todo eso, él sabía dónde tenía que enfocarse, y era en el Señor. Y por eso le dice a la iglesia de Filipos, que estaba preocupada, que estaba orando por él, que estaba angustiada, le decía, sí, pero gozaos en el Señor, porque es su propósito bueno el que se va a cumplir, incluso si esto supone mi muerte, porque tenía bien enfocada su vida. Hermanos, me gustaría pensar que nosotros, que ya tenemos quizás algunos, muchos años de evangelio, quizás muchos ya desgastados de tanto rodar en el evangelio, quizás cansados de años de servicio, que alguien pudiera sentirse, algunos a veces cansados de una vida en comunidad que pudiera no ser perfecta. Seguro que todos podemos poner excusas y pretextos, y a lo mejor hasta justificados. Pero vivir mirando a nuestro cansancio, vivir mirando a los defectos de los que están a nuestro alrededor, lo único que traen es amargura a nuestro corazón. Debemos mirar al Señor. Debemos enfocar nuestras vidas en Él. Con nuestro testimonio, con nuestras palabras, con nuestras acciones, con nuestro trato a los demás. Debemos vivir los valores que el Evangelio ha puesto en nosotros. Y cuando vivimos enfocados, cuando vivimos reconociendo nuestras faltas, cuando vivimos una vida de oración, de cercanía al Señor, cuando buscamos su palabra para que alimente nuestras vidas, el gozo del Señor se hace presente en nosotros. Que nadie piense, Señor, a ver si pasa esta racha difícil y recupero el gozo de tu salvación. Yo no sé cuánto tardan las rachas difíciles en pasar. Pero si buscamos hoy al Señor, temprano yo te buscaré, cantamos. Si buscamos al Señor, lo primero del día. Si buscamos al Señor, lo primero de nuestras vidas. Si buscamos al Señor, lo primero en nuestra familia. Si buscamos al Señor, lo primero en nuestro trabajo. El gozo del Señor vuelve a nosotros. Por eso, y con esto termino, quiero invitaros a todas, a todos, a que podamos vivir en el gozo del Señor. Ese gozo que nos hace superar los días difíciles.
ese gozo que nos hace no perder la esperanza, porque sabemos que Él es nuestra esperanza. Ese gozo que nos quita ese carácter agrio que a veces tenemos, porque es el amor y la bondad del Señor la que está en nosotros. Palabras de gracia, dice las cartas en el Nuevo Testamento, ¿verdad?, que salen de aquellos que buscan al Señor. Queridos hermanos, anhelemos el gozo del Señor. No nos conformemos ni nos engañemos a nosotros mismos diciendo, es que este es un mal momento. El mal momento es un buen momento para buscar el gozo del Señor, porque el Señor está por encima de nuestros problemas. El Señor está por encima de nuestras dificultades. Sea cual sea la situación en la que hoy te encuentres, nos encontremos, el Señor tiene siempre su mano tendida para darnos su gozo. El Salmo 16:11 dice, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia, no en los problemas, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Que el Señor nos bendiga. Y de verdad, me gustaría animarnos todos, ¿verdad?, como iglesia. En el tiempo que nos toca vivir, cada uno tenéis vuestra historia legítima, unos más dura, otros más sencilla, pero todos tenemos, ¿verdad?, nuestras situaciones personales, familiares, comprensibles, y no dejemos de buscar al Señor. No nos perdamos la bendición de que su gozo se cumpla en nosotros, en su presencia, en la presencia del Señor hay plenitud de gozo. No dejemos, pues, de buscarle y de encontrarnos con Él. Que Dios nos bendiga. Cuando el Señor Jesús iba a partir de este mundo, en esas palabras finales con sus discípulos, reconoce que va a dejar de estar con ellos y eso les provoca profunda tristeza. Pero el Señor les alienta y dice, volveré a vosotros. Y ese volveré a vosotros se ha cumplido ya de una manera por el Espíritu Santo, porque es el Espíritu de Cristo presente en su iglesia. Y por tanto nosotros debemos sentirnos ya herederos y receptores de las palabras de Jesús cuando les dice, aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver como nos ha vuelto a ver por su Santo Espíritu. Y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Pedid en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Hermanos, no necesitamos estar tristes en el Señor. Los problemas de la vida están ahí, pero el gozo del Señor es una promesa que debemos creer y nos debemos apropiar y que debemos disfrutar, porque así nos lo ha prometido. Gracias, Señor, por ese amor tan grande, profundo, sublime. Ese amor, Señor, que nos ha prometido que nunca nos dejarás solo, que nunca nos abandonarás, que aunque en el mundo hay aflicción, tú has vencido al mundo, que aunque podamos sentir tristeza, tú transformas nuestra tristeza en gozo. Ese es el valor de tu presencia en nuestras vidas. Por eso nosotros, Señor, queremos más de ti. Queremos crecer más y más en ti cada día. Queremos buscarte desde primera hora, Padre Santo. Queremos que tu Espíritu se mueva con poder en cada una de nuestras vidas, Señor. Que anhelemos orar y estar en comunión contigo, aprender de tu palabra, estar en comunión los hermanos unos con otros, porque también ahí en la comunión tu presencia se hace patente, Padre Santo, que te sirvamos, porque en el servicio también hay gozo. Señor, que te busquemos cada día y que no dejemos, Señor, que los problemas del mundo en el que vivimos, las situaciones difíciles que afrontemos, nos hagan perder la perspectiva, nos hagan dejar de mirarte a ti, y nos hagan, Señor, vivir con tristeza y con amargura. Que tu gozo, Señor, nos renueve día a día y podamos también así dar testimonio de lo que tú eres
cuando entras en la vida de tu creación. A ti sea la gloria, Padre. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión de su Santo Espíritu sea con todos nosotros. Amén. Hermanos, que el Señor nos bendiga, que Él nos guarde y que nos dé una buena semana, permitiéndonos volver a vernos la semana que viene, si no salimos de vacaciones, ¿verdad? Que es el tiempo, pero si estamos aquí en Madrid, no nos olvidemos que el día del Señor, domingo, es el tiempo agradable para celebrar juntos la fe que tenemos en aquel que ha puesto gozo en nuestro corazón. Que Él nos bendiga. Amén.